Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas, personas que participan. Qué maravilla cómo Antioquia llegó a un 55%, casi, un pelito de lograr el 55% de participación en las elecciones del domingo 17 de junio. Un poquitico menos de la participación en la primera vuelta, que sí pasó del 55%. Y Colombia eligió a su presidente de la República participando en un 53%. Eso es muy importante. Un saludo muy especial para nuestro invitado de hoy. Él es Juan Fernando Gómez, personero encargado de Medellín. Personero, bienvenido. Roger, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para toda la amable audiencia de su programa. Una síntesis, personero, desde el punto de vista del acompañamiento que hizo la personería a las elecciones presidenciales de segunda vuelta, ¿todo muy bien en Medellín? Muy bien, el parte es de absolutamente parte de normalidad. Los puestos estuvieron a tiempo, la afluencia de votantes fue muy importante y muy significativa, como usted lo manifestaba ahora. El porcentaje de abstención bajó considerablemente en la capital y fue un ejercicio que estuvimos acompañando antes, durante y posterior al día de elecciones, donde por fortuna, más allá de un caso aislado que fue puesto a consideración de las autoridades, que fue conocido por la opinión pública, por lo demás estuvo en total tranquilidad y normalidad y satisface que en el último tiempo ha sido una de las elecciones más pacíficas en el territorio. Más pacíficas. Antioqueño. En Medellín, Antioquia y Colombia. Exacto. Qué maravilla. Se refiere, me imagino yo, a usted a los tarjetones de muestra de la registraduría que le quitaron a una persona y que se dijo inicialmente que estaban marcados. No era así, eran tarjetones de muestra y pues se tomó simplemente la decisión de que no se entra un solo papel para evitar ruidos. Sí, efectivamente, el mecanismo y la norma electoral es bastante clara y precisa en esas eventualidades. Una persona que ingresa material didáctico y pedagógico en torno a un candidato y que efectivamente es puesto en evidencia no solamente por los jurados, sino por el mismo público que acudía allí a votar. Inmediatamente la Personería de Medellín y la Mesa de Justicia encargada de ese puesto de votación pone consideración de la Fiscalía para que inmediatamente sea quien la competente para tomar acciones ahí. Perfecto. Muy bien. Hablemos de un tema que nos tiene bastante angustiados siempre y parece que no tuviera salida. Problema de hacinamiento en nuestras cárceles, a lo que se le suma ahorita el hacinamiento en las estaciones de paso o estaciones de policía donde están personas indicadas que ya no caben en las cárceles, pero tampoco caben en estos espacios, en estas estaciones de paso. Así es, Roger. Lo primero que hay que decir, porque esto plantea varias reflexiones, es que la Personería de Medellín desde el año 2016 ha venido evidenciando la sistemática vulneración a los derechos humanos de este grupo poblacional. Efectivamente, hoy las cifras preocupan. El nivel de hacinamiento en algunas estaciones de paso superan el 500%. Es una cifra totalmente alarmante e igualmente la situación en que se ven inmersos ellos, pues por esas condiciones de hacinamiento que afectan su salud, que afectan su movilidad, inclusive problemas digestivos y estomacales, debido a que también los alimentos presentan algún tipo de alteración, porque no se viene cumpliendo con los protocolos de inocuidad de este grupo alimenticio. La Personería de Medellín tiene una responsabilidad bien grande, es defender los derechos humanos de la gente, ¿cierto? Así es. La Personería de Medellín, que es una agencia del Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la Nación, tiene esa responsabilidad, hacer que los derechos fundamentales que reposan en este librito que es la Constitución Política de Colombia se respeten en todo el territorio nacional, ¿cierto? Así es, Roger. Eso que usted me está contando es violación de esta Constitución, ¿cierto? No solamente esa Constitución, sino de tratados internacionales. Más allá. Más allá, que los cuales Colombia ha suscrito y que es de obligatorio cumplimiento, y que es importante decir que esta problemática no solamente toca a la ciudad de Medellín y Antioquia, si se quiere, sí, es donde más crítico está la situación. Medellín y Antioquia. Sí, señor, pero a nivel nacional es un problema estructural que el gobierno nacional tendrá que abordar. Ojalá hoy, con un nuevo presidente electo, esté dentro de su agenda de trabajo atacar, o más bien retomar el tema carcelario y plantear reformas que sean estructurales y que vayan en la vía de
devolverle la dignidad a esta población carcelaria. Eso está aquí en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Estamos hablando de derechos fundamentales, pero el 93 habla de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, etcétera, pero en general es a nivel internacional. Mejor dicho, pero entonces, lo que yo quiero preguntarme, personero, entonces, si es que esto es tan claro, ¿cómo es que usted me dice que hay un hacinamiento del 500% con todas las consecuencias nefastas en las estaciones de paso, pero en las cárceles nuestras creo que, no sé si en Valledupar, de 350%, algo así. En Bellavista, no recuerdo, el 53%. No, el 53% es el promedio en el país. Sí. ¿A cuánto es el promedio? Hoy el hacinamiento, por ejemplo, en Pedregal está por el orden del 85%. Imagínese. Y en Bellavista estamos al 73%. Imagínese usted. Digamos que esos porcentajes de hacinamiento ahí, si bien han disminuido, ha sido como efecto a las constantes y reiterativos de la Corte Constitucional, donde ha planteado la regla de equilibrio decreciente. ¿Y qué es esto? Para explicarle... ¿Cómo es regla de equilibrio decreciente? Para explicarle a la amable audiencia. A partir de unas acciones de tutela que se interpusieron en el año 2015, 2016 y 2017, la Corte Constitucional ha obligado a que estos centros penitenciarios, por cada 2 internos que purgan su pena y salen, solamente ingresa uno. Ha sido como un mecanismo de presión a las autoridades, al gobierno nacional, para que estos niveles y porcentajes de hacinamiento disminuyan. Hay que advertir algo, eso se tomó con base en un nivel de hacinamiento, por ejemplo, en estaciones de policía de 400 personas. Hoy tenemos más de 1000. Terrible, o sea que la regla de equilibrio decreciente debería entonces cambiarse, ya no es 2 por 1, sino que debería ser 4 o 5 por 1. Pero démela ahí. Vámonos a unos mensajes y ya retornamos para que sigamos hablando con Juan Fernando Gómez, quien es personero encargado de Medellín. Ya regresamos. Juan Fernando Gómez, personero encargado de Medellín. Estamos hablando con usted sobre el tema del hacinamiento, que sigue normal, no ha pasado nada. No obstante, la regla de equilibrio decreciente, me parece, la primera vez que lo escucho, además que yo estaba tan atento al tema, yo ya, la primera vez que escucho la expresión, por 2 internos que salen, uno entra no más. Uno ingresa. No más uno, ¿cierto? Hay que aclarar ahí. Digo, yo tengo una inquietud, yo tengo la regla de Simón el Bobito. Que yo he pensado que yo no había oído hablar del problema de hacinamiento en las estaciones de paso o las estaciones de policía donde están ahora hacinados en un 500%, gravísimo, porque cuando empecé a oír hablar de primero, la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, no sé si la regla de equilibrio inverso o decreciente viene de ahí. En todo caso, la exigencia de la reforma era, señores, no más violación de derechos humanos y ojalá sí rehabilitación en las cárceles. Esto está horrible, primero. Segundo, cuando hubo un paro por parte de los miembros del INPEC que dijeron no recibimos más gente acá. Y entonces, ahí es donde viene la regla, la teoría de Simón el Bobito. Entonces empezaron a sacar tierra de aquí, ¿cierto? Para coger la tierra que estaba acá y taparla, ese hueco que ya acabaron de hacer, sacando esta tierra que queda afuera otra vez. Eso empezó a pasar con las estaciones de paso, ¿no? No metían gente allá, pero los metían acá, lo mismo. Lo mismo. Y Roger, hoy tenemos un porcentaje, por ejemplo, de hacinamiento del 73% en Bellavista, cuanto antes estaba por los niveles del 300 o 400%, pero gracias a esa fórmula de equilibrio decreciente. Y como usted bien lo plantea, hoy ese nivel de hacinamiento está en las estaciones de paso, que hay que advertir que a las cárceles, Bellavista, Pedregal, la de La Paz, deberían ir aquellos internos que estén condenados, no sindicados, es decir, aquellos que todavía no han sido procesados. Que son inocentes. Exacto, que son inocentes hasta tanto no se les demuestre lo contrario y sean vencidos en juicio. Y condenados. ¿Cierto? Y condenados, exactamente. Deberían de tener otra disposición, otro centro de reclusión distinto, que ese estaría a cargo de los municipios. La ley penitenciaria así lo
lo contempla, pero como el municipio de Medellín no tiene un centro de reclusión para estas personas, por eso es que están en las estaciones de policía y en otros años eran enviados a estos centros penitenciarios. Hoy tenemos modelos como la cárcel distrital de Bogotá, que funciona muy bien para personas sindicadas que existe en Bogotá, claro, y eso es lo que bien. uno de los planteamientos que le hemos hecho al señor alcalde es ir pensando, por ejemplo, en una cárcel de sindicados, que es obligación del ente territorial para que pueda albergar a estas personas y no dejarlos en estaciones de paso vulnerando sus derechos. Mire, la Corte Interamericana y la Cruz Roja establece que un interno debe tener como mínimo un área de ocupación y movilidad de entre 3 y 4 metros cuadrados. Corte Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos y Cruz Roja Internacional. Hoy hemos evidenciado, por ejemplo... 3 metros de espacio. De espacio, 4 por individuo. 3 metros por individuo, sí. 3 metros cuadrados. ¿Y cuántos tienen hoy? Hoy hemos evidenciado en estaciones como la Candelaria de 30 centímetros. 30 centímetros. Duermen literalmente en el piso, uno encima de otro, en las baterías sanitarias, etcétera, etcétera. Y esto con el riesgo que ellos tienen. Esto es solamente la punta del iceberg y de las dificultades que allí tenemos, porque en materia de alimentación, problemas de alimentos contaminados por malos manejos que ha afectado gravemente la salud de esta población interna. Lo otro, mezclan población femenina con masculina y los riesgos que eso tiene. O sea, es una situación lamentable que la personería ha venido denunciando, que la semana anterior tuvimos la oportunidad de evidenciarlo en el Consejo de Medellín y que por fortuna logramos que en la estación de Candelaria, que era la situación más crítica, se lograra que los alimentos estén llegando ya por lo menos a tiempo y en buena calidad, pero sin embargo insistimos en que esto requiere, aparte de una reforma estructural, también enfocar un trabajo muy especial social en el núcleo esencial de la sociedad, que es la familia. Claro. Estamos invirtiendo... O sea, que la prevención de la delincuencia y la criminalidad empiece por la familia. Mire, Roger, eso es fundamental. Hay que prevenir para no castigar al adulto. Claro. Es mejor reprender al niño o aconsejar al niño para no castigar al adulto. Esto no se soluciona construyendo más cárceles, esto no se soluciona endureciendo las penas, esto no se soluciona con mayor grado de penas que aumenten como se pide por la opinión pública. Esto hay que buscar más desde la prevención del delito, obviamente, pero mientras tanto con otras estrategias que mitiguen este impacto. Porque sí ha habido, de todas maneras, dígame usted, sí o no, algún efecto positivo de la reforma al Código Nacional Penitenciario y Carcelario que fue del año 2000, que estamos en 2017, 18, como el año 2015. Sí ha habido algo que hablaba, por ejemplo, de la verdadera resocialización y cosas como esta, como que a las personas que no tengan que cumplir toda la pena, ni siquiera las 3/4, sino mucho menos, que por comportamiento para que puedan salir. En fin, un montón de propuestas que, pues no sé, deberían estar puestas en práctica. Roger, muy bien intencionadas, pero que infortunadamente han quedado escritas y no se han materializado, no se han ejecutado. Por ejemplo, el fin de la pena es resocializar. Sí. Hoy vemos infortunadamente que en las estaciones y en los centros penitenciarios eso no se cumple. Por otro lado, el tema de los subrogados penales. Encontramos gente que internos que ya cumplen con algún tipo de atenuantes o de subrogados que le haría posible, por ejemplo, una detención domiciliaria o por ejemplo, ya terminaron de purgar sus penas, pero por falta de asesoría, de acompañamiento jurídico, siguen allá purgando la pena. Ahí la personería viene haciendo un trabajo bien especial a través de nuestros personeros delegados en el área de penal, haciendo brigadas sociojurídicas y con ello hemos logrado acceder a que estas personas que ya cumplieron y tienen esos subrogados puedan salir. Pues mejor dicho, es descuido estatal. Por lo que yo veo, qué pena, ya opino, esto es opinión. Es un descuido. Cuando él habla de los subrogados penales, que es cuando usted tenga la posibilidad de salir de la cárcel e ir a pagar la pena, terminar de pagarla en su casa, por unas condiciones especiales. Entonces, debe hacerse, eso ya existe en la ley, pero no se está poniendo en práctica. ¿Eso cómo se llama? Llama negligencia estatal. Y en otro sentido, el hecho de que haya, rápidamente, un porcentaje de sindicados en Bellavista, por ejemplo, versus porcentaje de condenados. ¿Cuánto es más o menos? No, el porcentaje sí es más alto allá de condenados, un 80%, más o menos. Aquí donde tenemos la dificultad... O sea, alguien me mintió. Aquí donde tenemos la dificultad es en las estaciones de policía. Perfecto, no, alguien me mintió, lo que me dijeron que era un 60%
y un 40 de inocentes, demasiado. Pero supongamos que sea 20% de inocentes. ¿No les parece demasiado? Que de 100 personas que están en Bellavista sufriendo los vejámenes de toda clase de violación de derechos humanos, 20 sean inocentes todavía. Inocentes porque no han sido condenados. En fin, aquí los dejo pues con esta inquietud. Y negligencia estatal, hay que hacer algo. Vamos a unos mensajes, pero antes esta frase, para que cuando regresemos usted nos diga, Juan Fernando, qué piensa de ello. La honestidad es la mejor política. La honestidad es la mejor política. ¿Qué piensa usted, Juan Fernando, de esa frase? Indudablemente aplica y hoy sí que más lo requiere una sociedad como nuestra, un valor de esos. Y infortunadamente lo que uno puede evidenciar es que la pirámide de los valores se ha invertido. Hoy sí parecería más importante el de la riqueza, el de otro tipo de materialización o de vanidades que realmente de valores que permitan construir al ciudadano de bien, que sea útil a la sociedad y que respete esos valores. Y si una familia, para venir al tema específico de lo que venimos hablando de acá, una familia se levanta y levanta los suyos con valores como el de la honestidad, sinceridad, la amistad, el respeto, la disciplina, los compromisos, valores, va a haber menos hombres grandes que castigar, con penas de cárcel en una sociedad que lamentablemente vulnera los derechos de muchos colombianos. Son cerca de 115.000 los internos en el país y hay cárceles para 70.000 y hay, repito, cerca de 115.000 personas. Muchos de ellos inocentes todavía porque no han sido vencidos en juicio, no han sido condenados. Y pues lamentable porque nuestra sociedad empuja, empezando desde la familia y desde la escuela, empuja a mucha gente a delinquir. Bueno, consulta popular anticorrupción, maravilloso, puesta en práctica de un mecanismo democrático constitucional como es el de la consulta. ¿Cuál es el papel que va a jugar aquí la Personería de Medellín? Bueno, Roger, como siempre lo hemos hecho a través de una agencia del Ministerio Público como es la Personería de Medellín, todo el acompañamiento. Yo creo que estos mecanismos de participación que fueron un ideal y que son un ideal y hoy puesto en práctica con esta consulta de la Constitución del 91 es bien importante para que los ciudadanos tengan la oportunidad libremente de manifestarse frente a unos preguntas e interrogantes que se van a plantear. Nosotros como ente vamos a garantizar y en conjunto con Procuraduría y Defensoría para que una vez fije el gobierno, que ya creo que se fijó para el 26 de agosto, se den todas las garantías y los ciudadanos puedan acudir libremente a manifestarse en contra de esa consulta anticorrupción. Desde esa parte es bienvenida, mecanismos de participación que sin lugar a dudas fortalecen la democracia, una democracia en Colombia que si bien es imperfecta, creo que es de las mejores que hay en el continente y hay que promover ese tipo de participaciones, ya que el pueblo sea el que se pronuncie allí a través de esa consulta. Algunos dicen que, pues, que no es suficiente, pues para la muestra un botón hemos estado hablando de los derechos humanos y está escrito aquí en la Constitución Política de Colombia y se vulneran a diario los derechos humanos. Ahí está pues la vulneración de derechos de los internos del país, de los que están en cárceles del país, para la muestra de botoncito. Pero bueno, lo escrito pues realmente si no se materializa de alguna manera especial, no sirve de nada. Labores que se pueden realizar contra la corrupción se pueden lograr, por ejemplo, desde los personeros y los contralores escolares. Una labor que ustedes realizan, tanto la personería como las contralorías, cada uno en su especificidad. Claro que sí, Roger. De hecho, en la actual administración de vigencia que va hasta el 2020, en el año 2017 lanzamos una propuesta que fue una lucha frontal en contra de la corrupción y especializamos a un grupo de profesionales especializados para que específicamente aborde temas de corrupción en la municipalidad. Estas personas están encargadas de aleatoriamente visitar cualquier ente, bien sea centralizado o descentralizado del orden municipal y acceder obviamente dentro del marco del parámetro legal, por ejemplo, al tema de contratación, que es tan cuestionado en nuestro país, y de selección de personal. Lo que pretendemos es
obviamente sumarnos a ese clamor popular, pero también a ese deber legal que tiene esta agencia del Ministerio Público, como es el defender el interés general. Sí. Y uno de ellos es los recursos públicos. Ah, pero qué bien. Entonces, una cosa es el equipo en particular que tienen ustedes, que están ahí. Es un escuadrón, qué rico que suene como así, un escuadrón de expertos de la personería que están aleatoriamente viendo dónde se corre el riesgo, entonces caen allá para que ojalá, más que castigar, prevenir. La idea es, como se dice, prevenir, porque es antes de que ocurra, adelantarnos a eso y poder prevenir, y no ya cuando... El control posterior. El posterior, no, ¿para qué? sino es anticorrupción. No hay ya remedio después de que la leche se derramó. Pero rápidamente, el tema, digo yo, de la formación desde la primera infancia, con los personeros escolares y los contralores escolares. ¿Allí hay alguna esperanza? Así también iba, sí, claro, por supuesto. Tenemos un equipo que precisamente lidera todo el tema de formación y de los personeritos que tenemos en cada una de las instituciones educativas de la ciudad de Medellín, y allí se les da no solamente el marco legal, lo que está permitido, sino también algunas sugerencias, algunos tips para que desde sus instituciones educativas, si detectan algún acto de corrupción, pues tengan ellos cómo de inmediato poder acceder para que poner en conocimiento de nuestra entidad y ya nosotros ejercer la respectiva denuncia. Muy bien. Juan Fernando Gómez, personero encargado de Medellín, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Otros temas en los que quedaron ahí, pero no importa, los que tratamos, los tratamos con gusto y esperamos que sirvan bastante. Gracias por estar acá, mucha suerte en su labor. ¿Hasta cuándo va a estar en el encargo? Estamos hasta el 24 de junio. Hasta cuando llegue el titular Guillermo Durán Uribe. Doctor Guillermo Durán. Roger, muchas gracias. Siempre complacido de atender estos llamados. Aquí estaremos cuando así usted bien lo disponga, y un saludo muy especial a la amable audiencia. Muchas gracias. Qué importante la labor que presta la personería de Medellín, y sobre todo en aquello que tiene que ver con la defensa, la promoción, el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Qué rico que, a pesar de que los presos en las cárceles nuestras están pagando una pena, muchos ya condenados, otros sin ser condenados, de alguna manera la están pagando porque se la deben a la sociedad. Recordemos siempre que son seres humanos y que nuestra Constitución de 1991 habla de primero el ser humano por encima de la norma, Estado social de derecho. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. 5 de la tarde los cogió la noche, que vuelve a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.